no sé si lo sabías, pero el profesor de Hogwarts, Severus Snape, según la autora del libro, no tiene nada que ver con las serpientes. Según cuenta ella, Severus hace referencia al nombre de un antiguo emperador romano y Snape es el nombre inglés de este pueblo que él creó. Entonces simplemente es el nombre del emperador y como apellido usa el nombre del pueblo que creó este emperador. Sin embargo, a la hora de traducirlo, sí que se han usado esas referencias a la serpiente y es por ello que tenemos traducciones, como por ejemplo en italiano, que su apellido se traduce por pitón, en francés como rouge, pero en este caso quiere decir arrogante, haciendo alusión a su personalidad. Y en Hungría han cambiado el nombre y el apellido por Perseus Pitón.